Canal UNAD TV en red. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que como todos sabemos es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de Canal Institucional, también estamos en Canal Zoom y por supuesto a través de Canal UNAD, que está hecho especialmente para ustedes. Hoy daremos inicio justamente a un especial sobre los 32 años de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, todo este proceso, todo este desempeño que ha venido realizando a lo largo de los años en Colombia. Hemos preparado para ustedes un documental titulado Educar sin distancias, la historia de un reto, y por supuesto en este programa conoceremos algunos extractos que nos permitirán conocer un poco más sobre la historia de la universidad y su importante labor en Colombia. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, por esta razón hoy nos acompañan el doctor Hernando Bernal, primer rector de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, que posteriormente pasó a llamarse UNAD, lo que hoy conocemos como UNAD. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable por atender esta invitación. También nos acompaña el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido. Encantado, Laura, de compartir contigo, con los televidentes y sobre todo con el rector pionero de la universidad, el doctor Hernando Bernal Alarcón, quien nos honra con su presencia. Muchísimas gracias también, doctor. Muchísimas gracias. Y empiezo por usted precisamente. ¿Cómo surge esa idea para contextualizar un poco a nuestros televidentes, a los estudiantes de la universidad? ¿Cómo surge la idea de una universidad a distancia? Eso tuvo una gestación bastante larga. O sea, estamos hablando de 32 años de la universidad, pero tenemos que hablar de 66 años de la educación a distancia en Colombia. O sea, la educación a distancia comienza en el año 1947 en una pequeña población de Boyacá que se llama Sutatensa, donde se construyó una emisora muy grande que se llamó Radio Sutatensa, especializada en llevar educación básica y fundamental para los campesinos adultos, que en esa época la mayor parte eran analfabetos y por lo tanto lo que en esa época llevábamos era básicamente educación básica primaria, alfabetización, pero proyectada hacia el mejoramiento del campo. Ese es el inicio. Pero muy pronto, posteriormente, hacia el año 1966, el gobierno nacional, utilizando la estructura y los conocimientos que se tenía de lo que habíamos hecho con los campesinos, resolvió iniciar, utilizando la televisión, el programa de televisión de adultos por capacitación popular y el programa por radio también de lo que fue la primaria y el bachillerato por radio. O sea que en la historia de la UNAD hay todo ese proceso que va de los 66 años del año 1947 al año 1982 en que estamos comenzando esta tarea. Sí, ya en el 82 inicia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese apoyo tal vez del gobierno? Es una decisión gubernamental. O sea, eso es un aspecto que es muy importante tener en cuenta y yo quiero dejar un testimonio claro. En el año 1981, el entonces presidente de la República, doctor Julio César Turbay Ayala, había logrado la aprobación de una ley para poder llevar educación superior, o sea, universidad, a los sectores del sur de Bogotá. Por eso, en ese momento se firma la ley en la cual se crea la unidad universitaria del sur de Bogotá, que se llamó UNISUR. Sí. Y en los estudios que se hicieron para esa ley, quedó consignado que se iba a utilizar educación a distancia. Llega el momento del cambio de gobierno, llega el doctor Belisario Betancur, y el doctor Belisario Betancur dice, vamos a aprovechar esa orientación y vamos a crear a esa institución como una entidad piloto para crear un sistema nacional de educación a distancia, donde no solamente haya una entidad piloto, que en ese momento era UNISUR, sino que estuvieran vinculadas todas las demás universidades del país.
Y ese fue el comienzo del trabajo. O sea que UNISUR, hoy UNAD, fue el ente piloto de todo el proceso de educación a distancia y de innovación educativa en el país. Doctor Leal, en ese sentido uno se preguntaría en qué momento UNISUR pasa a ser UNAD, en qué momento se crece tanto. Bueno, la verdad es que esos elementos precursores que nos está comentando el doctor Hernando Bernal, hay dos esencias fundamentales que la UNAD de hoy ha retomado desde su gestación. Primero, la esencia comunitaria, una universidad enraizada en las comunidades. Finalmente nacimos para ser una universidad de la comunidad del sur de Bogotá, pero después se expande al país. Y segundo, una universidad a distancia, una universidad con una metodología que después, en el desarrollo de todos sus procesos, va incorporando tecnologías de información y comunicación, y en ese orden de ideas es muy consecuente desde ese inicio hasta el día de hoy, y esperamos que por siempre, una organización de un arraigo social comunitario muy fuerte. Entonces la pregunta se responde así: en la medida en que se expande el proyecto, se arraiga en las comunidades, y ese arraigo en las comunidades hace que lo que era un límite geográfico del sur de Bogotá se expanda al oriente, al occidente, al norte y al sur del país, y entonces ese nombre de UNISUR ya no quedaba muy coherente con todo el espacio de cobertura poblacional y geográfica. Y en el año 1997, el mismo Congreso de la República, ante una petición de la universidad, le da el nombre de Universidad Nacional Abierta y a Distancia, transformando el nombre de Unidad del Sur de Bogotá, que era la que traía en un primer escenario de esta historia. De tal manera que cuando esta UNAD se crea, llega ya dentro de una vigencia de una norma, que es la Ley 30 del año 1992, y se cataloga como una institución universitaria. Y viene entonces un tercer desafío, que es la transformación de esa misma UNAD como ente autónomo universitario, hecho que se logra en el año 2006, cuando adquiere plena autonomía, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, tanto en lo académico como en lo administrativo, en lo financiero y en lo organizacional, y ahí vamos, ahí va avanzando. Trascendiendo fronteras. Así es. Señores, si les parece, vamos a hacer una pausa, una breve pausa institucional. Vamos al corte, pero esperamos sus preguntas y también sugerencias al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. También nos pueden escribir, estamos en Twitter en @universidadunad. Antes los vamos a dejar con un pequeño extracto de una primera parte de ese documental que hemos preparado para ustedes a propósito de los 32 años de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El reto de acortar las distancias. Aún te quedan en el pelo trazos de un mundo antiguo y las sombras de tu andar con la cara al viento y el olor del mar. Te quedan los alimentos y las bromas y las semillas, los peces y los molinos que has sembrado por doquier. 1947. En Sutatensa, Boyacá, el visionario sacerdote José Joaquín Salcedo usa los sistemas radiofónicos como un recurso para llevar conocimientos prácticos. Nacen las escuelas radiofónicas. Monseñor Salcedo fue un personaje extraordinario desde su infancia. Le interesó la cuestión de radio y también con el padre Navia hacía allí algunos ejercicios en el mismo seminario. Hizo una grabación o una filmación de películas para promover las vocaciones y la devoción a la Virgen Santísima. Se le ocurrió conseguir unos radios y llevar 3 receptores de baterías, que en ese entonces era muy difícil de conseguir. Estoy hablando de 1947. Esto le dio la oportunidad de interesar muchísimo a colegas sacerdotes que hicieron una promoción. Se fue a los Estados Unidos, consiguió radios, consiguió transmisores y comenzó una verdadera batalla en favor de la
educación de los campesinos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy hablando sobre estos 32 años de la universidad en el país. Las escuelas radiofónicas, la llegada de la televisión a Colombia y esa educación popular a través de los medios de comunicación son algunas de las principales características de esta primera era de la UNAD. Los dejamos con las siguientes imágenes. La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo. 1949. Acción Cultural Popular, a través de las escuelas radiofónicas, brinda herramientas formativas al campesino para que sea gestor de su propio desarrollo. Acción Cultural Popular, que llegó a tener a lo largo de los años más de 250.000 alumnos. Es una entidad que nace en una pequeña población de Boyacá que se llama Sutatensa y que nace con una emisora que lleva el nombre de Sutatensa. Esa emisorita, que en esa época era una emisorita pequeña, después con el correr de los tiempos llegó a ser una cadena radial con 5 grandes centros de producción en todo el país. Doctor Bernal, ya veíamos el documental que se ha preparado pues, para todos nuestros televidentes a propósito de estos 32 años de la universidad, pero usted como pionero, ¿cuáles considera fueron esos retos que tuvo que afrontar para llevar una educación de calidad y pues para que tuviera una aceptación en el país, en momentos en los que las tecnologías no eran tan avanzadas como lo vemos hoy en día? Sí, es una muy buena pregunta porque realmente había una resistencia muy fuerte a que la educación se hiciera fuera del salón de clase. Ese es diríamos, uno de los aspectos del paradigma tradicional, y eso no quiere decir, pues realmente yo también me eduqué en el salón de clase, nos hemos educado casi todos en el salón de clase, pero ya desde mucho tiempo antes, algunos autores, principalmente el señor McLuhan, que fue uno de los grandes que visualizaron todo el desarrollo de los medios de comunicación, principiaron a hablar de la escuela sin paredes o de la escuela sin fronteras. Escuela sin fronteras. Y hay unos documentos muy interesantes que datan de comienzos de los años 60, en los cuales él trabajó a fondo toda esta temática. Y entonces lo que él hace es centrar el proceso educativo en la relación entre el docente y el estudiante, a partir, primero, que el estudiante es el que aprende y que el docente puede utilizar muchos medios para que el estudiante aprenda. Y entonces le dio valor a los medios. O sea, le quitó las paredes al salón de clase y convirtió al mundo, a la vida, al sitio de trabajo, al lugar de deporte, a la comunidad misma, en el sitio del aprendizaje. Y esa es la esencia de lo que llamamos en ese momento educación a distancia y que ahora tiene un desarrollo tecnológico infinito a través de lo que se llama educación virtual. Rector, yo me quedo con algo muy importante que acaba de mencionar el doctor Bernal. Escuela sin fronteras. ¿Cómo ha sido ese reto para seguir impulsándolo, para seguir que siga, pues que continúe llegando a la población? Sí, indudablemente la educación a distancia es todo un desafío. Y el principal desafío de la educación a distancia es la educación sin distancias. Y en ese orden de ideas es una ruta progresista que ha asumido paradigmas muy importantes que se reflejan fundamentalmente en la constitución de su modelo pedagógico. Indudablemente la educación a distancia no se referencia exclusivamente en la enseñanza, sino fundamentalmente en el aprendizaje. Y esa lógica entrega una serie de responsabilidades muy importantes que transforman roles, primero al estudiante y segundo a quien actúa como docente en este medio. Esos escenarios se enriquecen dentro de una perspectiva de una organización altamente planificada, una organización que no deja al azar
los diferentes elementos que constituyen ese modelo pedagógico, en donde no solamente interactúa el estudiante con el mediador, sino también con los medios, también con la evaluación, también con la calidad, con todo el escenario mismo de la investigación y de la proyección social. Y elementos que al final constituyen un escenario que facilita varios elementos. El primero, el aprendizaje autónomo, es decir, la manera como ese estudiante busca más aprender y comprender para que el conocimiento tenga un sentido, que es lo que se denomina el aprendizaje significativo. Elementos que al final ubican un sentido a ese conocimiento que hoy pulula por todos lados. Entonces, lo que hace la educación a distancia es tomar la información y transformarla en formación, y lo hace mediante un escenario altamente planificado como una organización dedicada exclusivamente a darle orientación, fines, principios y significados, no solamente al conocimiento, sino a la formación integral del individuo. Por eso trabajamos sobre un precepto que es fundamental y es misional: el desarrollo humano sostenible, el desarrollo para las regiones, el desarrollo de los colombianos que históricamente no han tenido posibilidad de acceso ni de permanencia en el sistema educativo colombiano. Doctor Leal, si hacemos una línea de tiempo desde el momento en el que usted asume las riendas de esta institución y el momento actual, ¿cómo se percibía esa metodología de estudiar a distancia y hoy en día, cómo se percibe? Bueno, a mí me queda de alguna manera fácil, porque yo llegué en los inicios como tutor del rector Hernando Bernal en esas primeras de cambio en los años 80. De tal manera que hemos percibido toda la evolución institucional, y lo que ha sucedido es que indudablemente la organización misma ha tomado una conciencia sobre el deber ser de su quehacer, que es fundamental. Ese escenario entonces ha permitido que las tecnologías, siendo herramienta, no fin, produzcan elementos con los cuales hoy estamos muy a tono en las coherencias necesarias de la educación con el siglo del conocimiento. Esa perspectiva entonces nos abre escenarios como la internacionalización, como el bilingüismo, como la posibilidad de sentirnos en un entorno global donde la Internet evoluciona también, y en ese orden de ideas las organizaciones educativas como esta están llamadas a seguir evolucionando. La UNAD por sí misma es una innovación dentro de un sistema educativo que no solamente la tiene Colombia, sino que la tiene América Latina, y que está dentro de las más importantes innovaciones educativas del mundo, no vista por nosotros, sino por los especialistas de otras regiones de todo el planeta. Vamos a otro corte institucional, pero ya regresamos para seguir debatiendo y compartiendo pues, estos 32 años de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos pueden escribir a educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter, @universidadunad. También pueden ver este capítulo por Canal UNAD, estamos ahí en la web. Ya volvemos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. De vuelta en UNAD, Educación y Desarrollo. Doctor Bernal, ¿cómo eran vividas, y pues para seguir con nuestro tema del día, cómo eran vividas esas experiencias de educación a distancia, tanto por los docentes como por los estudiantes, en aquel entonces cuando la universidad apenas comenzaba? Con un enorme entusiasmo, tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes. Era muy significativo cuando comenzamos el trabajo. Yo tuve con los vicerrectores de ese momento la oportunidad de recorrer el país, y estuve tanto en la costa como estuve en Antioquia, como estuve en Nariño, Boyacá, Santanderes, etc. Recorriendo, inclusive recuerdo mucho la reunión que tuvimos en Cauca con los indígenas. Y lo que uno encontraba era, por fin nos está llegando la educación, por fin tenemos la posibilidad de aprender. Y esa alegría inmensa, no de los niños, que los niños estaban en la escuela, sino de los que ya habían terminado su bachillerato y que no habían tenido la posibilidad de irse para las grandes ciudades. Estamos hablando de hace 32 años. Sí. No tenían esa posibilidad, que les llegara la educación allá.
Entonces era una presencia del Estado, era una presencia del país en el mismo país. Y los profesores se entusiasmaban también. Pasan por mi memoria una cantidad de imágenes. Recuerdo mucho en Vélez Santander la emoción que me dio cuando una alumna, en un sábado que llegué yo a conocer lo que estábamos haciendo en el CREAD, me dijo: no dormí anoche porque me vine desde mi pueblo para poder asistir aquí a la reunión que teníamos con los tutores, con el doctor Jaime, que en esa época era tutor, para poder aprender más. Y esta noche tampoco voy a dormir porque tengo que regresar mañana a trabajar con mi marido y estar con mis niños. Eso fue. Qué bonita imagen. Y eso fue, sigue siendo, creo yo, la emoción de mucha gente que está vinculada con el programa. Qué bonito recuerdo. Y para usted, doctor Leal, ¿cuáles han sido esos momentos que tal vez más recuerda a lo largo de toda esta experiencia en la UNAD? Bueno, la verdad es que el documental que se ha visto en algunos de sus apartes en el programa de hoy y que fue lanzado hace 2 días con objeto de la conmemoración de los 32 años de la universidad, es un recorrido histórico muy interesante. Un recorrido que está marcado por un precepto fundamental: educación para todos, educación incluyente. Hay muchos testimonios, personas que por discapacidades no habían podido acceder a la educación, cuerpos enfermos pero mentes brillantes, accediendo a posibilidades reales de una educación que históricamente les ha sido negada. Etnias, nuestros indígenas, nuestros afrocolombianos, los lugares más remotos del país, las personas que hemos tenido el privilegio de alfabetizar o de formar antes de que terminen sus vidas, personas septuagenarias, octogenarias, que han pasado por esta universidad, que antes de cerrar su ciclo han aprendido a leer y a escribir, que han tenido una profesión, personas en las cárceles, personas en diversos entornos y diversos multicontextos, que tal vez es una de las ventajas de la educación a distancia. Los colombianos que están allende las fronteras, que también se están nutriendo de los procesos de formación de la universidad, es decir, una educación realmente incluyente, que será seguramente en el futuro uno de los referentes más importantes para construir una sociedad igualitaria, equitativa y justa. Doctor Bernal, usted ve la universidad hoy en día y ¿usted qué dice? ¿Usted qué piensa? Me siento, primero, absolutamente dichoso, porque el sueño se convirtió en realidad, y en una realidad que está muy por encima de lo que en ese momento habíamos pensado. Realmente la universidad tiene en este momento una experiencia muy grande, un caudal impresionante de conocimientos y de aprendizajes, y además de eso, un equipo humano formidable y un equipo de estudiantes que van desde lo más norte hasta lo más sur, desde lo más oriente hasta lo más occidente. Cubre la totalidad del país. Eso es grandioso y yo creo que eso es ejemplarizante, no solamente para nosotros en Colombia, sino para toda América Latina. Doctor Leal, si bien es cierto que es mucho lo que se ha hecho, todavía falta. Muchísimo. ¿Qué falta? ¿Hacia dónde va la UNAD? No, yo creo que este proyecto aún está en ciernes, a pesar de 32 años, porque es tan grande la magnitud de la problemática social educativa en Colombia, porque aún nos falta tanto por llegar con educación pertinente y de muy alta calidad a las grandes mayorías, que indudablemente hasta ahora estamos viendo la punta del iceberg de todo el potencial que tiene este proyecto. La UNAD es un proyecto educativo que además tiene una semblanza social fundamental, una responsabilidad social incorporada en su propia esencia, y eso indudablemente nos hace un proyecto educativo transversal, un proyecto educativo que no tiene otra connotación diferente a seguir cumpliendo el sueño de llevar una educación
que realmente mejore las condiciones y la calidad de vida de nuestros pobladores. Un pueblo educado es un pueblo que transforma su condición de pensamiento hacia un lado la violencia, y lo que pervive para el futuro es indudablemente una esperanza real y una esperanza naciente. Aún hay mucha desesperanza en Colombia, aún tenemos muchas crisis, aún la educación a distancia no tiene el lugar, por lo menos en términos de la política educativa, que debería tener para garantizar un mayor impulso, y seguramente muchos de esos objetivos en el tiempo podrían conseguirse mucho más rápido. Pero son conciencias que se van construyendo y son resultados que van impregnando a esas conciencias. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Ahí ustedes pueden seguir viendo las imágenes de Educar sin Distancias, la historia de un reto, un documental hecho especialmente para ustedes a propósito de estos 32 años de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos veremos en una próxima oportunidad, nos pueden escribir, estamos en educacion.desarrollo@unad.edu.co.